Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile. A 21 días del plebiscito constitucional aumenta la intensidad del debate entre el apruebo y el rechazo. La discusión se da con una Contraloría que envía señales explícitas al gobierno en el tema del intervencionismo. A eso se suma el acuerdo de los partidos oficialistas comprometiéndose en activar cambios al texto propuesto por la Convención. Y por último, el estratégico rol secundario que han asumido en la campaña los principales referentes de la centroderecha. Del escenario político y legislativo viene a hablarnos desde la vereda del apruebo el actual presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Además, son varias las exfiguras de los gobiernos de la concertación que no darán su voto a la propuesta hecha por los convencionales. Uno de ellos estará acá en nuestro estudio. Se trata del abogado Isidro Solís, ex ministro de Justicia de Michelle Bachelet, quien es frontalmente crítico a varios contenidos del borrador de la nueva Constitución. Parte de inmediato Tolerancia Cero. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Daniel Mansuy, Mónica Rincón. ¿Qué? Si te equivocas, cuidado. Álvaro Elizalde, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está usted, Fernando? Desde la última vez que estuvimos conversando acá hasta ahora, las encuestas empiezan a arrojar una diferencia relativamente estable entre el rechazo y el apruebo. ¿Qué tanto eso sienten ustedes, o saben ustedes, o han consultado ustedes, de que es bastante probable como resultado del plebiscito, si es que el plebiscito se realizara hoy día? Bueno, yo hace mucho tiempo aprendí que las elecciones no se pueden dar por ganadas o perdidas hasta contar el último voto. Y lo importante es que se desplieguen, sin duda, las ideas en torno al desafío que tenemos por delante como sociedad y cómo el resultado del plebiscito contribuye precisamente a resolver ese desafío. Senador, disculpe, Sí. Siguiendo con lo del plebiscito y lo que pasó esta semana sobre el esperado acuerdo, ¿usted cree que el acuerdo es suficiente para convocar a los indecisos con miras al 4 de septiembre? Creo lo siguiente. En primer lugar, es evidente que el resultado del plebiscito está en disputa entre los sectores que no quieren la actual Constitución, están votando a apruebo, pero tienen dudas respecto al nuevo texto, y los sectores que también no quieren la actual Constitución, pero tienen más dudas y están votando rechazo. Y por tanto creo que el explicitar las reformas que se van a hacer contribuye a la causa del apruebo, en la medida en que efectivamente se plantean primero ciertas precisiones para disipar dudas. En el documento no solo se contienen reformas, sino que también declaraciones básicas para disipar dudas respecto de interpretaciones, a mi entender, erradas de lo que dice el texto. Y en segundo lugar se plantean ciertas modificaciones específicas. Y que creo que eso contribuye efectivamente a la causa del apruebo, toda vez que lo que está en disputa es precisamente estos sectores que tienen dudas en uno u otro sentido. Y por eso lamento la crítica también de algunos sectores del apruebo que parece que no toman conciencia del desafío que tenemos por delante. Y por el contrario, creo que este fue un buen paso. Además se respondió al llamado que hizo el presidente de la República y se explicitaron precisiones y reformas ante el eventual triunfo del apruebo que creo que enriquecen el proyecto constitucional. Senador, disculpe, una cosa volviendo a esto mismo. ¿Usted no cree que se demoró bastante en lograr este acuerdo? ¿Por qué entre la aparición de las encuestas que mostraban con claridad de que las personas 100% convencidas con el texto eran más bien la minoría y que el grueso estaba en aquellos que decían, mira, me gustaría que este texto propuesto se mejorara, hasta que el acuerdo ve la luz, pasaron 3 semanas o quizás más? ¿Por qué sucedió eso? Pero desde que el presidente hizo el llamado, yo creo que el tiempo no fue tanto. Ahora, efectivamente, hay sectores que no solo por cálculo electoral, esto es bien importante, sino que por razones de convicción, desde un principio plantearon la necesidad de aprobar, sin lugar a dudas, pero también mejorar el texto. Pero ese fue el PPD, no el PS. El Partido por la Democracia, De hecho, en ese sentido, creo que jugó un rol bien importante. La presidenta de su partido decía que bastaba con el primer artículo para aprobar. Pero y dijo que después del plebiscito se vienen las reformas. Pero es que eso es algo distinto. No, pero dijo que después, más allá de eso, pero dijo que después del plebiscito se vieran las reformas. Sí, pero es algo distinto, porque uno puede tener decisión de cuál opción va a apoyar. Y eso tiene que ver con convicciones muy profundas. Cuestión distinta es que puede ser partidario o no de hacer modificaciones o mejora al texto. Pero tanto en el PPD, en el Partido Socialista y en general lo que se ha llamado el espacio del socialismo democrático, y por cierto, en todos los partidos que apoyan al gobierno hay una convicción de que
el apruebo es un mejor punto de partida para los desafíos que tenemos por delante. ¿A usted le satisfizo el acuerdo? Me parece que hay puntos importantes que yo destaco. ¿Eso sería un bueno pero no suficiente? No, me parece que es un buen acuerdo. ¿Y qué cosa echa de menos en el acuerdo? El que no se reponga al Senado. Lo que pasa es que yo creo que la sociedad chilena... A ver, vamos al tema más global. A mi entender, todos los textos constitucionales por definición son una obra humana y por tanto perfectibles. Por eso en su momento, cuando se discutió el tema de los quórum, yo fui muy enfático en señalar que la nueva Constitución debía tener un quórum que permitiera acoger las demandas de la ciudadanía y permitir una permanente actualización conforme a lo que demanda la gente. Ese es un tema básico respecto a cómo se concibe, podríamos decir, la forma en la cual se implementa una Constitución y cómo se va modificando conforme a los cambios de tiempo, a los desafíos que plantea la gente, etcétera, etcétera. Creo que el acuerdo da cuenta de ejes centrales que sin duda son perfectibles en el proyecto actual. Y además hacen precisiones respecto a interpretaciones que a mi entender son erradas, pero que han generado dudas y por tanto permiten disipar dudas. Doy un ejemplo. El pluralismo jurídico en materia penal. A mi entender, del texto actual uno puede desprender que el pluralismo jurídico no se aplica en materia penal. Y esto por una razón muy simple. Porque la propia Constitución establece, así como el texto vigente y las constituciones anteriores, que en materia penal rige el principio de legalidad. Los delitos se tipifican por ley. Y la fuente que existe en la justicia indígena es el derecho constitucionario, es decir, la costumbre. Por tanto, si en materia penal lo que rige finalmente la ley escrita, no es posible concebir sino la aplicación en materia penal de un sistema único. Pero el problema en ese punto es que la Convención había rechazado excluirlo de modo explícito. Esto no es una discusión casual, digamos. Entiendo el punto. Pero si usted interpreta armónicamente las normas, es evidente que no es posible aplicar la justicia indígena en materia penal porque no tiene como fuente el derecho escrito, sino que el derecho constitucional. Penal, dices tú, no tiene como fuente la ley, sino que la costumbre. Y en materia penal no rige la costumbre como fuente de derecho. Senador. Dicho lo anterior, entonces a mi entender es evidente que en materia penal no va a existir pluralismo jurídico, sí en otras áreas. Pero el acuerdo lo que hace es explicitarlo y bienvenido sea para disipar dudas y así podríamos citar otros ejemplos. Senador, ¿qué cosas echó de menos del acuerdo? ¿Hay cosas que le hubiera gustado que estuvieran y que no están, que usted mismo querría plantear el 5 de septiembre en caso de que ganara el apruebo? Mire, como yo quiero que el apruebo se valore, prefiero señalar que creo que es un buen acuerdo. No es lo que usted quiere, sino que le estamos preguntando súper en concreto. El 5 de septiembre, usted va a buscar... Lo vamos a analizar. ¿Dónde estarían sus puntos críticos, además de la reelección que quedó, pero hay otros puntos críticos también, entiendo, para usted, para su bancada y para su partido? A mí me parece importante, en primer lugar, que se establezca el límite de la reelección. Creo que no es irrelevante, porque los países que funcionan son aquellos que crean instituciones más allá de las personas, y por tanto... Pero la pregunta es otra. Pero déjeme plantear lo que me parece positivo. Pero es que ya lo hemos escuchado eso, lo que le estamos preguntando es qué es lo que echa de menos, y en concreto, si el 5 de septiembre usted va a pedir o va a trabajar por reponer el Senado o no. Súper en concreto. Lo que yo he señalado es que el proyecto original establecía un bicameralismo asimétrico en que efectivamente se imponía la voluntad del Congreso de las diputadas y diputadas por sobre la Cámara de las Regiones. Pero esa norma se cayó, no fue aprobada por los 2/3. Se cayó tanto, en todas las materias que sean en que propias, tiene competencia. Sí, pero en las que no son propias de la Cámara de las Regiones, que tiene competencia la Cámara de las Regiones, existe bicameralismo simétrico. Y lo que yo he señalado es que hay que discutir qué otras normas eventualmente puedan ser discutidas por la Cámara de las Regiones en el futuro que son relevantes, por ejemplo en materia de derecho laboral o seguridad social, porque obviamente la voz de los territorios es muy relevante en esas materias. Y por tanto, creo que en su momento se va a discutir si se incorporan nuevas competencias en términos de cuáles leyes debieran ser a su vez discutidas por la Cámara de las Regiones. ¿No va entonces usted a dar una pelea porque vuelva al Senado como tal, como Cámara espejo total? Lo que yo creo en el sistema presidencial lo he dicho explícitamente en el bicameralismo simétrico. Tengo una diferencia con la anterior presidenta del Senado que fue a defender el bicameralismo asimétrico a la Convención. Y cada vez que se me ha consultado he señalado que si se hubiera optado por el parlamentarismo, habría tenido sentido tener bicameralismo asimétrico o incluso un sistema unicameral. Pero habiéndose optado por el presidencialismo, soy partidario de que existan contrapesos y por tanto me parece positivo que exista el bicameralismo. ¿Vamos a pelear entonces por el Senado, sí o no? Eso es mi punto de vista, pero en la opinión que yo planteaba en reiterada oportunidad, pero eso no obsta que en la valoración global del texto constitucional
estoy convencido de que la prueba es un mejor punto de partida y es la mejor alternativa. Dos preguntas por una razón muy simple, porque cuando uno analiza un texto, nunca puede estar del todo satisfecho en un 100%, por definición, sobre todo en una sociedad democrática donde existe libertad de pensamiento como la nuestra. Pero tiene que ponderar qué es mejor como alternativa para Chile. Y yo soy convencido que la apruebo, y por tanto incluso este texto, con todas sus virtudes y también con aspectos respecto a los cuales he sido crítico, es una mejor alternativa para lo que necesita el país. Dos preguntas breves, senador. ¿A usted le parece que la Cámara de las Regiones sería mejor que tuviera renovación parcial como el Senado actual, o le gusta la manera en la que están, que duran 4 años y además su elección está separada de los diputados y pasa a ser con los alcaldes y los gobernadores? Al final se va a destacar todos los aspectos respecto al sistema político al cual yo tengo diferencias. Creo que la elección debería ser simultánea y respecto de la alternancia, un tema que es discutible. Perfecto. ¿Usted se siente cómodo con socios? Hoy día informa La Tercera que el Partido Comunista dio como argumento para oponerse a la eliminación de la reelección que con eso la derecha tiene mayores posibilidades de que haya alternancia en el poder con la derecha. ¿Usted se siente cómodo con socios de ese tipo? Desconozco si ese fue el argumento, pero yo lo que puedo señalar es que el presidente del Partido Comunista firmó el acuerdo en que señala que se va a poner fin a la reelección. ¿Pero le parece un argumento pertinente ese? Desconozco si ese fue el argumento que se utilizó en las conversaciones, pero me remito a los hechos. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, firmó el acuerdo y el acuerdo señala que se elimina la reelección inmediata. ¿Qué le parecieron las declaraciones de Guillermo Tellier a la salida de este acuerdo, que parece que lo afectó bastante en su credibilidad pública? ¿Usted estaría de acuerdo con algo así? Me quedo con el tuit que mandó después. Pero usted dice que dañó mucho esa declaración anterior. Creo que no ayuda a la señal que se quería dar. Por eso me quedo con el tuit que mandó después, donde aclara que efectivamente tiene un compromiso con estos cambios. ¿Y todo esto requiere referéndum, todas estas reformas propuestas a su juicio? ¿Por qué se lo pregunto? ¿Y por qué lo planteo como pregunta y no lo doy como un hecho? Porque sabemos que se aprueba la nueva Constitución, se dice que en materias donde en ciertas materias, y si hay reformas sustanciales, requiere plebiscito ratificatorio si es que no alcanza los 2/3. Mi pregunta es, ¿usted cree que este acuerdo requeriría un plebiscito ratificatorio en caso de no tener 2/3? Distingo la respuesta en dos ámbitos. Uno, la visión general respecto del cuál a mi entender deberían ser los quórum de reforma de una Constitución y cuál es el mecanismo específico. Que existe. En su momento, cuando se estableció el debate, yo señalé que me parecía que el quórum de 4/7 debía ser un quórum para la reforma en general. Yo no le pregunto cuál cree que es el mejor mecanismo de reforma, sino que le pregunto si este acuerdo que aprobaron los 11 partidos oficialistas, para implementarse, ¿va a requerir de un referéndum ratificatorio? Lo que dice la Constitución es que dependiendo de la materia, si es que no se alcanzan los 2/3. Pero mi percepción es que todas estas materias van a tener más de 2/3 de apoyo. Pero si no lo tuviera, ¿cree que requieren referéndum ratificatorio? Es que así lo establece la Constitución nueva. Sí, que todos pueden discutir si es fundamental o no la reforma o no. No todas las materias. Pero algunas van a requerir. Pero las que se refieren, por ejemplo, al sistema político, requieren 2/3. Perfecto. Pero no me cabe duda que va a haber 2/3 para estos mejoramientos, estas mejoras. Y por tanto creo que son cambios que se van a implementar con mucha facilidad. Y en segundo lugar, las definiciones que se establecen en este documento también dicen relación con la implementación, porque la Constitución dice, en la mayoría, el nuevo texto, en la mayoría de los puntos que la ley va a regular. Y por tanto este documento lo que hace más bien es aclarar puntos que se van a implementar a través de leyes, respecto a los cuales creo que hay una amplia mayoría en el Congreso Nacional, más allá de los partidos que suscribieron el documento. Y por el contrario, si yo voy al campo del rechazo, sería bueno también que hubiera ciertas definiciones y precisiones, porque se ha criticado mucho el entendimiento de los partidarios del apruebo. Pero en el rechazo también tenemos puntos de vista contradictorios, porque hay quienes están para rechazar y continuar con el proceso constituyente, hay quienes están para rechazar y reformar, y hay quienes están por rechazar y mantener la Constitución actual. Y creo que en ese sentido también sería bueno que se definiera en qué espacio está cada actor. Hay un punto que salió esta semana y que de alguna manera va a seguir, porque estamos todavía en medio de la campaña plebiscitaria, que tiene que ver por qué tan prescindente tiene que ser el gobierno en todo lo que ha pasado. Y ahí hubo una serie de cosas, se criticó al ministro secretario general de la Presidencia por parte de la Contraloría. ¿Dónde está el límite para que un gobierno asuma posición y haga lobby directo o indirecto en la materia del plebiscito, y dónde está una presidencia que, por cierto, no tiene por qué esconder las preferencias de las personas? Sí, muy buena pregunta.
En primer lugar, yo creo que no se pueden involucrar recursos públicos en favor de una u otra opción. En eso hay que ser claro. Y al mismo tiempo creo que el gobierno tiene la obligación de informar e incluso de promover la participación electoral. Creo que el debate democrático contribuye a que más gente vote, que vote de manera informada, y eso eleva el estándar democrático. Yo tengo la mejor opinión del Contralor General de la República, pero no comparto el dictamen que emitió respecto del ministro Giorgio Jackson. Porque el rol que le corresponde a la Secretaría General de la Presidencia es promover el diálogo político institucional con los distintos actores. Y ese diálogo no es en abstracto, tiene que ver con la realidad. Y en ese contexto el ministro Jackson lo que ha promovido el diálogo político institucional. Me di la lata de leer todas las declaraciones que emitió y casi todas sin excepción señala que quiere escuchar las propuestas de todos los actores y va más allá de una opción u otra. Pero lo cierto es que se realizó un diálogo por los partidarios del apruebo y bueno, esa es parte de la realidad porque los partidarios del rechazo no han tenido un diálogo para ponerse de acuerdo en lo que le van a proponer al país. Senador, aquí se ha criticado... No era necesario que tuvieran ese acuerdo para que se invitara. Las palabras textuales del Contralor son: en las declaraciones del ministro se aprecia que comunicó en los medios que lo que se está pidiendo es que en caso de que gane la opción apruebo, los partidos puedan hacer llegar las propuestas de su cartera de Estado, añadiendo que van a recibir todas las propuestas, pero dice además que se está diciendo a los partidos de la coalición gobernante. Las declaraciones yo revisé todas y puede haber una excepción en alguna específica cuando le pregunto sobre un tema concreto. De hecho, no puede, pero, y es una de esas a las que se refiere. Sí, Mónica, pero en primer lugar, pero el llamado fue a todos. Segundo, este diálogo no se realizó en el gobierno, se realizó en los partidos. Y tercero, y esto es muy importante, a mi entender es de la esencia que un ministro político promueva el diálogo político institucional. Es el rol que le corresponde. Sí, eso no es lo que cuestiona el Contralor. El Contralor lo que cuestiona es cuando solo invita a un sector a pero le reitero, creo que forma parte de la esencia del trabajo que realiza el Ministro Secretario General de la Presidencia, promover el diálogo político institucional. Y por tanto creo que él no ha incumplido la legalidad en esta materia. Creo que por el contrario, sentar a un presidente de esta naturaleza implicaría que un gobierno dejara de gobernar cuando tiene mandato ciudadano para hacerlo. Y el gobierno tiene que ponerse en ambas hipótesis, por cierto, actuar con responsabilidad y tendrá que dialogar con los actores que obviamente tengan que hacer propuestas específicas de acuerdo a cuál sea su opción. Por tanto, no comparto el fundamento del dictamen de la Contraloría. Sí, pero básicamente lo que supongo. Por cierto, pues en el Estado de Derecho se respetan las instituciones, pero... O sea, lo que le dice es cuidemos la Contraloría, porque en situaciones de crisis son importantes esas instituciones. Sin lugar a dudas, pero en democracia un tema es cuidar a las instituciones. Por ejemplo, yo soy partidario de velar siempre por la autonomía del Banco Central, de la Contraloría y una serie de otras instituciones, pero es cuestión distinta que existe el legítimo derecho de tener diferencias con lo que los órganos autónomos deciden. Doy un ejemplo. En la crisis del año 99, yo soy un gran defensor del Banco Central. Hay muchos economistas que señalan que las decisiones del Banco Central profundizaron la crisis. Entonces eso es parte del debate democrático. Lo que no se puede pretender es que, sobre pretexto de que son autónomas, no se pueda cuestionar lo que deciden en un marco de respeto y, por cierto, acatando las decisiones que Pero eso está claro, pero la pregunta que de alguna manera implica pero por eso partí diciendo que tenía la mejor opinión del Contralor, pero no comparto este dictamen. Sí. Ahora, esto es algo que ha pasado en una seguidilla de cosas que han afectado al ministro secretario general de la Presidencia, la última de las cuales es esta situación que tiene que ver con la presidencia. La presidencia es un concepto bien especial, porque en todas las elecciones uno ve cómo se le pregunta a los ministros de turno que están en ese momento cómo van a votar, y ellos dicen abiertamente cómo van a votar. Es eso, por ejemplo, mucha gente percibe que si que un ministro se pronuncia respecto a si iba a votar apruebo o rechazo en el primer plebiscito, eso de alguna manera era una acción que buscaba generar acólitos, generar seguimiento. ¿Dónde está el límite? ¿El límite es el recurso público o también hay límites en lo que uno puede manifestar de acuerdo a su parecer? Creo que hay que conciliar dos principios. En primer lugar, el principio de probidad y, por tanto, no comprometer recursos públicos en favor de una u otra opción, con la libertad de expresión que es propia de la democracia. Y a mi entender, es de la naturaleza de la democracia que los ciudadanos y las autoridades no dejan de ser ciudadanos, deben conocer sus puntos de vista. Existen situaciones más extremas. La situación más extrema, los jueces, el contralor, los uniformados, obviamente ellos no pueden emitir ningún tipo de opinión. Al otro lado, los parlamentarios, porque por definición los parlamentarios podemos dar a conocer nuestra opinión porque nuestra pega consiste en eso, en que se expresen las distintas visiones de la sociedad en el debate parlamentario. Los ministros de Estado están como a mitad de camino, en horas de trabajo,
y con recursos públicos no pueden hacer campaña. Pero si un ministro un fin de semana, como ciudadano, decide hacer campaña, está en su legítimo derecho porque ejerce, insisto, la libertad de expresión, que forma parte inherente de la democracia. Y Contraloría reconoce que el problema no es dar la opinión. ¿Cómo evalúa usted la labor del ministro Giorgio Jackson? ¿Comparte las críticas de sus colegas de bancada? O sea, mire, me falta espacio en el celular para escoger cuál de las críticas leer, pero Durresti, por ejemplo, senador, dice que no es un actor válido para interactuar con los senadores. Dice que es un obstáculo para el presidente de la República y dice en esto no hay dos opiniones. Su actuación ha sido pésima. Dice que no hay dos opiniones. ¿Usted comparte yo presido el Senado y por tanto soy representante de un poder del Estado que tiene que actuar con deferencia, pero también con autonomía respecto al gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el presidente de la República el que tiene que decir quiénes son sus colaboradores. Sí. Y por tanto, nos corresponde ser respetuosos de esas decisiones. En lo que respecta a mi experiencia, yo he tenido una buena experiencia de trabajo con el ministro Jackson en el diálogo interinstitucional que hemos desarrollado para efectos de determinar las urgencias, poner en tabla los proyectos y discutir y aprobar iniciativas que son muy importantes. ¿Tiene una súper buena evaluación de su gestión? Yo he tenido una buena relación de trabajo como presidente del Senado con el ministro Jackson. Pero eso había que patear Fui en su momento crítico a propósito de las declaraciones que él hizo respecto de las antiguas generaciones. De la diferente escala de valores. Pero en el mismo sentido también valoré la explicación que él mismo dio y me quedo, por tanto... Pero más allá de eso, su gestión, ¿le parece que es buena? ¿Tiene una buena interlocución con los y las parlamentarias? ¿Ha sido eficiente en la gestión? Puedo hablar de mi propia experiencia. Lo que sí le puedo agregar, en todo caso, es que si uno ve en la tramitación legislativa, el actual gobierno tiene más proyectos presentados y más proyectos aprobados que el gobierno de Sebastián Piñera o sea, a la misma fecha. ¿se equivocan sus colegas de bancada? No, yo entiendo que ellos plantean una crítica respecto de la relación que han tenido, por tanto, tampoco descalificaría la opinión de mis colegas de bancada. Puedo hablar de mi propia experiencia, que es distinto. Senador, disculpe, en la misma sintonía, hoy día en la tarde en una entrevista que realiza Paula Escobar en CNN, entrevistó al senador José Miguel Insulza, quien se refería a que en la concertación eran tiempos donde se respetaban las diferencias y se podía convivir reconociendo que habían múltiples miradas dentro de este paraguas. ¿Usted cómo evalúa la convivencia dentro de estas dos coaliciones que reúnen el gobierno durante los meses que lleva, comparando lo que fue la experiencia concertacionista también? Bueno, a ver, Chile desde mediados del siglo XIX en adelante ha tenido gobiernos de coalición, salvo una excepción. Eduardo Frei Montalva, el primer gobierno de la democracia cristiana en el año 64 al 70. Todos los demás gobiernos, desde mediados del siglo XIX al tiempo actual, en democracia, han sido gobiernos de coalición. Porque tenemos un sistema multipartidista, pero que en todo caso se ordena en torno a determinados polos. Y en ese contexto creo que es necesario generar cultura de coalición. Ahora, la concertación tuvo buenos momentos y malos momentos. Y la cultura de coalición se fue construyendo en el camino. Creo que la lucha contra la dictadura fue muy importante para tener la madurez necesaria para saber el desafío que se tenía que enfrentar. Y porque además, cuando Patricio Aylwin asume el poder, teníamos el precedente de lo que había ocurrido o lo que estaba ocurriendo en Perú y lo que estaba ocurriendo en Argentina, en donde efectivamente con crisis económicas profundas había habido, podríamos decir, un giro hacia el mundo conservador, pero que en Chile tenía un riesgo adicional, que era la involución autoritaria, y por tanto todos los actores actuaron con la responsabilidad para consolidar el proceso de transición democrática y se creó al poco tiempo este concepto del partido transversal y por tanto una lógica de coalición. Creo que en el caso del gobierno del presidente Boric, eso es un proceso que está en marcha. Pero creo que hay que afianzarlo, porque en democracia los cambios se generan sobre la base de la construcción de mayorías. Y por tanto, la lógica del sectarismo, de la descalificación, no contribuye a generar mayorías. Y sin mayoría, bueno, no cambia nada. Pero usted ve ese espíritu. Nuestra principal obligación es cambiar Chile para bien, tenemos que actuar con sentido unitario. Estoy de acuerdo, me hace todo el sentido, pero ¿usted ha visto justamente ese espíritu de construcción de mayorías para que sucedan los cambios? Creo en estos 5 meses de gobierno. De parte del presidente Boric no me cabe duda. De parte de los partidos, tanto el Socialismo Democrático como Prueba de Unidad, hay, podríamos decir, ciertos niveles de desconfianza, pero creo que hay que superarlas, porque aquí hay un interés superior y por tanto hay que actuar con un sentido de responsabilidad. Y yo por lo menos he actuado con ese sentido de responsabilidad porque creo que eso es lo que necesita el país. ¿Qué cosa se aprendió? De la relación que tuvieron prácticamente muchos de estos mismos grupos en el
gobierno de Michelle Bachelet 12 de la nueva mayoría. Estuvieron ahí, conversaron ahí, terminaron en una situación increíble, con un planteamiento de convención constitucional lanzado a última hora que prácticamente no pasó nada, para una coalición que en un momento dado tenía bastante presencia, pero que se demostró ser de baquelita, para poner el lenguaje antiguo. Pero sí hiperfrágil. ¿Por qué razón habría de generarse algún grado de mayor solidez hoy, cuando esas cosas están al lado? Basta que, y lo decía Mónica recién cuando hacía la pregunta por la situación del presidente del Partido Comunista, a primera cosa salen diferencias, se buscan las diferencias, se exacerban las diferencias. ¿No se aprendió nada de la última coalición que hubo? Bueno, creo que este es un desafío pendiente y por eso finalmente hay que poner el interés superior del país por sobre cualquier otra consideración. Nosotros venimos planteando la unidad de las fuerzas progresistas desde mucho antes de la anterior elección presidencial. Lo planteamos para la elección de la Convención Constitucional. También planteamos que era necesario tener una lista parlamentaria unitaria. Probablemente las fuerzas oficialistas hoy día tendrían una representación mejor en ambas cámaras del Congreso Nacional que la que tienen producto de la división. Entonces, hay que aprender de esas lecciones. Y por tanto, creo que aquí hay que actuar con un sentido unitario. Directamente, ¿te parece a ti, Álvaro Elizalde, que se ha aprendido de eso? No todos quizás han aprendido con la seriedad que se requiere, pero hay que terminar aprendiendo porque así se necesita. ¿Quién desconfía de quién cuando usted dice que hay cierta desconfianza entre los partidos de gobierno? ¿Quién desconfía de quién y por qué? ¿Qué nota? No, pero más que entrar en casos específicos son declaraciones recíprocas que se desarrollan en un otro sentido, que generan esta sensación de ¿Los dos bloques desconfían de los dos bloques, diría usted? Yo no sé si son bloques tan homogéneos y claramente distinguibles. Creo que hay generacional, más fluido, podríamos decir. ¿Y es generacional esa desconfianza? ¿Y que ahí hay un corte, por ejemplo, o no? A propósito de lo que dijo el ministro Jackson, pero yo siempre he creído que lo que hoy día se puede hacer es porque antes hubo quienes nos antecedieron, que hicieron la pega, que estuvieron a la altura. Ellos no están de acuerdo en general, pero el presidente Boric dice permanentemente estamos parados sobre hombres de gigantes. Yo creo que pregonó el presidente. Hay un reconocimiento de continuidad histórica. Sí. Le quería llevar otro tema. La presidenta de su partido hizo una entrevista hoy día que el gran problema de la convención fueron los independientes, las listas de independientes. Primera pregunta, ¿usted está de acuerdo con eso? Y si está de acuerdo, es que hay alguna autocrítica de parte de la clase política respecto de eso, que fue una decisión que probablemente se toma muy a la ligera. Yo creo que el estallido de octubre fue de tal magnitud y fue un cuestionamiento en general a las instituciones que requería respuesta a la altura del desafío. Por eso no comparto esta contradicción entre octubristas y noviembristas. El acuerdo que hizo noviembre, que yo defiendo porque creo que fue un buen acuerdo, es el resultado de la movilización de octubre, toda vez que los que se negaron por décadas al cambio constitucional estuvieron disponibles a suscribir ese acuerdo. Y por tanto esto exigía un marco institucional distinto para llevar adelante el proceso constituyente. Por cierto que la lista independiente generaron una atomización en la convención que hizo muy difícil construir mayoría al momento de definir el texto. O sea, ¿está de acuerdo con Paulina Bonovich? Pero por otro lado, si no se hubiera establecido con este mecanismo, podríamos decir, heterogéneo, probablemente habría habido un cuestionamiento a la forma en la cual se está desarrollando el proceso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos que asumir que independientemente que hoy día parece respirarse un ambiente distinto en el país con otras preocupaciones que son muy relevantes, por ejemplo, inflación y seguridad, no tenemos que olvidarnos que enfrentamos una crisis de magnitud y, por tanto, la respuesta tiene que estar a la altura de esa crisis. Y comparto lo que dijo el presidente el 1 de junio. No podemos pasar del no lo vimos venir al aquí no ha pasado nada. Pero debo leer que no está de acuerdo con ella, entonces, en este punto preciso. Sobre este punto es preciso, creo lo siguiente. Creo que efectivamente una lista de dos o más independientes es un partido político, es un protopartido político. Porque, por definición, un independiente, cuando se coordina con otro independiente para defender una idea política, están constituyendo un partido político. Y creo que eso hay que explicitarlo, para efecto de que haya coherencia y acuerdos programáticos básicos que se defiendan después. Pero si nos retrotraemos a la decisión que se tomó en su momento, era una decisión que le da un marco de legitimidad. Y hoy, no solo el fondo es relevante, sino que también la forma, producto del cuestionamiento que existe en las instituciones. Entonces, en síntesis, si usted me pregunta, ¿hoy día será necesario
por ejemplo, como una norma permanente, por cierto que no. ¿Y si ¿Cómo gana le el parece que rechazo? tenemos que seguir Pero, el sí. 5 de septiembre si gana el rechazo? ¿Qué le parece que tiene que hacer el presidente, el Congreso, convocar un nuevo acuerdo, una nueva convención, las mismas reglas, distintas reglas? Usted, presidente del Senado, le va a tocar un papel muy importante en caso de que esto ocurra. Supongo que ha pensado mucho. ¿Nos puede contar algo de eso? Porque Yo he planteado, y lo he hecho público, lo hice así en la cuenta del 20 y tanto de julio, como presidente del Senado, junto con el presidente de la Cámara, que en las dos hipótesis. Primero, si gana el apruebo, es necesario cumplir con el mandato popular, implementar la nueva Constitución a través de la dictación de las leyes correspondientes, pero además impulsar todos aquellos cambios y mejoras que sean necesarios para ampliar la base de apoyo del texto constitucional más allá de los que votemos a prueba. hacer un pacto constitucional en forma, por decirlo así. Porque las constituciones tienen sentido a la medida que convocan a sectores amplios de la sociedad chilena y por tanto, bienvenido que se incorporen visiones de otros para ampliar la base de apoyo del nuevo texto. ¿Y si gana el rechazo? En caso de que gane el rechazo, he señalado que la Constitución actual, si bien está jurídicamente vigente, está política y socialmente derogada. Ya lo dije, no podemos pasar del no lo vimos venir a la que no ha pasado nada. Y por tanto, se requiere continuar con el proceso constituyente. ¿Cómo? Y he defendido un principio, que es el de la ciudadanía como protagonista del proceso constituyente. Porque eso está en la esencia del acuerdo del 15 de noviembre. ¿Piensa en una nueva consulta para ver cómo El seguimos, por acuerdo ejemplo? podría ser, eventualmente, una nueva consulta para definir mecanismos. ¿En cuánto tiempo cree usted que eso debería hacerse? Mire, no quiero adelantar porque, por una razón muy simple, porque como presidente del Senado, en ambas hipótesis a mí me va a corresponder un rol junto a otros, no un rol exclusivo, al propio presidente de la República, al presidente de la Cámara y otros más, a los presidentes de partido, a los jefes de bancada, para establecer un diálogo que nos permita precisamente hacernos cargo del desafío que tenemos en el marco del plebiscito. Entonces prefiero no adelantar postura ¿Pero para hay no... conversaciones en torno a esto, supongo yo? Formales no. Conversaciones Informales formales sí. no. Informales sí. Pero sí, siempre uno... es como cuando conversamos aquí. Pero por supuesto. Pero conversaciones formales no se han Y establecido. en esas conversaciones informales, solo una cosita respecto al mecanismo, si se llamara una nueva convención, hay 3 puntos que se preguntan mucho. Primero, paridad sí o no, escaños reservados sí o no, listas de independientes sí o no. Quiero saber mi punto Sí. de vista. Respecto a la lista de independientes, tengo mis dudas por lo que señalé, a propósito de la atomización al momento de O sea, más bien llegar no, a acuerdo. más bien no. Y respecto de escaños reservados y paridad, creo que deben mantenerse. La paridad fue una conquista ¿Y escaños que llegó para reservados? quedarse. ¿Y escaños reservados del mismo modo o más bien indexados a la cantidad de personas que voten en ese padrón? Creo que hay que respetar el principio de proporcionalidad. Senador, en Que el no se caso- respetó. O sea, serían menos en el fondo. Veamos cuántos son los que... O sea, veamos cuántos votan, digamos, pero... Senador, No saquemos disculpe. conclusión anticipada. En el caso de la prueba, usted también nombró algunos escenarios. Uno de esos refiere obviamente a la agenda de implementación. Usted como presidente del Senado también va a tener ahí una tarea bien relevante. ¿Cómo evalúa usted el cronograma definido por la Convención en materia de implementación? Es un cronograma exigente, pero yo creo que el Congreso tiene que cumplir con el mandato ciudadano. Y ¿le parece estar a la altura de viable? lo que eso significa. ¿Pero le parece viable cuando uno lee esas disposiciones transitorias la cantidad de cosas que tienen que hacer en Y 18 meses? complementando, ¿por dónde usted cree que se debiera priorizar también ese cronograma? En cuanto a las tareas Lo que de... pasa es que si tenemos un mandato, hay que cumplir el mandato en su totalidad. ¿No hay campo de poder priorizar algunas cosas, algunos temas, algo que ustedes estén viendo Bueno, desde forma el parte Senado? del debate democrático si posteriormente se establece una prioridad para ir cumpliendo con el mandato ciudadano, pero hay que cumplir los mandatos ciudadanos, por definición. En eso consiste la democracia. Si gana, Cualquiera sea el resultado. si gana el rechazo, ¿por qué va a ser? ¿O a qué atribuye usted que hasta el día de hoy vaya ganando en la encuesta? Si gana. Por eso lo digo, esperemos el resultado primero. Bueno, entonces contésteme de otra forma. ¿Por qué cree que hasta ahora, en las encuestas, es un escenario presente? ¿Le va mejor al rechazo que a la prueba? Lo dije anteriormente, a propósito de la disputa que hay entre quienes... A ver, la gran mayoría de los chilenos está en contra de la actual Constitución. Eso es evidente. Quedó así expresado en el requisito de entrada y todas las encuestas de opinión señalan que la Constitución actual no goza de apoyo ciudadano ni de legitimidad. Existen dudas respecto al nuevo texto, muchas de ellas infundadas y basadas en fake news, otras dudas legítimas. Y por tanto la disputa está precisamente entre esos sectores. Y por eso me parece que el acuerdo es tan relevante, porque le habla precisamente a quienes tienen dudas. Solo eso porque, para por ejemplo, convocarlos a apoyar la prueba. presidenta del PPD dice que la convención no estuvo a la altura y el acuerdo no solo implica clarificación, también hay reformas, también hay cambios. Sí. Entonces, entonces ¿es ¿cuánto solo tiempo el tema de las fake clarificación? news? ¿O también hay cosas que no estuvieron a la altura? ¿O también hay responsabilidad del momento económico, del gobierno?
¿Te puedo agregar algo más, Sí. senador? Si le faltó liderazgo al presidente Boric en la recta final de la convención, para ordenarle un poco más, para evitar estos acuerdos de última hora que contrarían la voluntad de 2/3 de la convención. Yo puedo entender a los convencionales que están indignados, ¿eh? Porque trabajaron mucho tiempo en esto, siguieron todas las reglas y un grupo de políticos les cambia esa regla antes del plebiscito. ¿Usted quiere que no cambiemos nada entonces? ¿Ah? No cambiamos nada, no. No, le estoy diciendo que entiendo a los convencionales que pueden estar molestos por pero esto. sobre ese punto, Sí, eso es, primero, digamos. nadie ha cambiado nada. En segundo lugar, es el Congreso Nacional el que tendrá que resolverlo. Estoy de acuerdo y en en tercer eso. lugar, este es un Congreso que, independientemente de que como institución esté desprestigiada, es el primer Congreso íntegramente elegido con sistema proporcional. Completamente de acuerdo. Y la totalidad de la Cámara y la mitad del Senado, o más de la mitad, se eligió con posterioridad a la Convención. Por tanto, tiene mandato para no solo legislar, sino de que también para ejercer lo que se llama el poder constituyente derivado. No seré yo quien se lo ¿Sobre discuta. qué base? Sobre la base de las normas que la propia Constitución nueva establece, que son 4/7 como regla general, o si no, 4/7 con plebiscito 2/3 en el Pero la caso de pregunta determinadas original, materias. pero la pregunta original es si usted cree que le faltó liderazgo al presidente Boric para ordenar la convención en su minuto. A propósito de la lista de independientes, el nivel de atomización que existía en la convención no hacía fácil que ningún actor político externo pudiera ordenarla. Sí creo que el gobierno jugó un rol importante en las normas transitorias, que dieron una señal clara respecto de cambios que eran muy abruptos y que se implementan ahora con un tiempo, con un periodo de tiempo que permite efectivamente su correcta implementación. Y ahí creo que el gobierno jugó un rol importante. Si es que efectivamente hubiese actuado el presidente de la República, como dice o lo pone en su suposición Daniel, ¿no estaríamos llenos de todo tipo de acusaciones respecto de la presidencia que corresponde a un presidente de la República? Podría ser, eventualmente. ¿Cómo se hacen las dos cosas simultáneamente? Por lo menos. ¿A quién le está preguntando? No, ¿A quién le está preguntando, Fernando? Es una pregunta para Daniel que rebota en usted. Bueno, yo creo que obviamente siempre a un gobierno le corresponde ejercer un rol de conducción. Pero asumamos el contexto. Aquí hubo un estallido de proporciones enormes, como no había ocurrido en la historia de Chile. Había habido en Chile guerras civiles, en la 1891 especialmente cruenta, golpes de Estado, dictaduras atroces como la de Pinochet, había habido manifestaciones a propósito del alza del precio del pasaje en 1888, Sí. La década del 40 y la década del 50 con la batalla de Santiago, en fin. Pero que millones de chilenos salieran a las calles a manifestar su descontento por distintas razones, eso no había acontecido. Entonces, tenemos que hacernos cargo del nivel de la crisis, y por eso yo creo que es muy, no sé si la palabra sea irresponsable, pero liviano, creer que porque hoy día estamos viviendo quizá una sensación térmica distinta, la crisis se ha superado. Y probablemente fuimos ingenuos al creer que en un proceso de un año de elaboración de una nueva constitución, la crisis con su magnitud se iba a superar. Y por eso yo creo que el proceso constituyente es una vía, pero que hay una serie de otros desafíos que se tienen que desarrollar a propósito del proceso constituyente para hacernos cargo de la magnitud de la crisis. Y por lo mismo he planteado que el triunfo de la prueba es el punto de partida, no es el punto final. Hay quienes creen que es el punto final y se clausuran todos los debates. Profundamente equivocado, es el punto de partida lo que viene por delante. Y en caso de que triunfe el rechazo, con mayor razón. Con mayor razón se requiere, obviamente, ver cómo se canaliza esta demanda ciudadana a través de un proceso conforme a lo Una demanda la breve gente. declaración respecto de las declaraciones que hizo hace algunos meses Héctor Yaitul y luego hoy día una nueva declaración de ACAN diciendo que ellos no roban madera, recuperan, que hay que investigar a las forestales, en fin. Y Yo criticando al Estado. creo que la violencia nos permita construir un Chile más justo. Quien cree que el camino a la violencia permite construir un Chile más justo, primero no se hace cargo de nuestra propia historia y ni de la historia del mundo. Puede haber una legítima reivindicación, pero si el mecanismo para llevarla adelante va a ser la comisión de actos delictivos, se está profundamente equivocado. Primero. Segundo, todos quienes cometen delitos tienen que responder ante la justicia. Y en tercer lugar, hemos visto el costo Para eso tiene que haber querella de propiedad frente a la pública privada, sino que de vidas humanas que ha generado esta situación. Así que, en síntesis, promover el diálogo, tenemos que hacernos cargo de la deuda que existe con los pueblos indígenas. Es evidente que existe una deuda no reciente, una deuda desde los orígenes de la República. Eso implica establecer un nuevo trato
Por eso me parece que la Convención recoge aspectos que son fundamentales precisamente en ese sentido, pero quien decida hacer de la violencia una forma de acción política tendrá que responder ante la justicia y tendrá que ser sancionado. No creo que deba existir doble estándar en esta materia. Álvaro Elizalde, muchas gracias por haber estado con nosotros, senador. Gracias a ustedes y que tengan una buena jornada. Ya hasta altura las pocas horas que quedan. Gracias. Un buen fin de semana largo, por lo menos mañana puedan descansar. Volvemos en un ratito con el exministro Isidro Solís.